La caída del comunismo en Europa empezó con un error. Un error fue lo que se cometió ayer. No, pues de ahí para abajo. Pues la caída del ministro no es la caída del ministro, es la caída de un sistema. Es la caída de unas fuerzas militares que serán de aquí en adelante absolutamente impotentes. Dígame, Completamente maniatadas. ¿quién va a ser el comandante militar que dé la orden de una operación masiva o que dé la orden de un bombardeo? ¿Quién será? No, verifíqueme que ahí en el sitio, en el blanco que tengo, no hay un menor de edad. Y porque lo verifica, o me caigo, o viene para mí la ignominia y caen en contra mía, como van a caer en contra de quienes dieron la orden de esta operación, que fue el presidente Iván Duque, que no ha sabido asumir su responsabilidad y que ha cometido todos los errores políticos derivados de una pobrísima circunstancia de la circunstancia de su entorno que no sabe de política y que no es capaz de aconsejarlo como debe ser. ¿Cómo es posible que no tenga un ministro del Interior? ¿Quién era el que debía atronar con su voz el Parlamento en defensa de las instituciones, en defensa de la legitimidad de un ataque a todas luces legítimo a la luz del derecho internacional humanitario? El ministro del Interior. Pero eso no existe. Sí, pero es que el país no puede ser manejado como una plaza de toros, ¿no? Sí, una plaza de toros ya con un arte que desapareció, que era muy bonito. A mí me gustaba mucho el rejoneo, pero bien ejecutado. Me gustaron mucho los hermanos Peralta, recuerdo otro rejoneador, José Chu Pérez de Mendoza, pero eran muy buenos en rejoneo. A nadie se le ocurrió que tuvieran la responsabilidad de manejar un país. Bueno, aquí se ocurren cosas que en otras partes no suceden. Lo de ayer fue una equivocación funesta. ¿Y quién es el triunfador? El narcotráfico. El narcotráfico. ¿Quiénes son los que tienen campamentos que llaman de subversivos, de gente armada para vigilar los cultivos, para vigilar los centros de acopio, para vigilar la producción de pasta y para vigilar la producción de clorhidrato de cocaína? Los mafiosos. Los triunfadores de ayer fueron los carteles mexicanos y los carteles colombianos, todos, no solamente las FARC. Ahí ganaron también los pelusos y ganaron ¿cómo se llaman los otros bandidos? Los puntilleros, los puntilleros, el Clan del Golfo. El Clan del Golfo, todos esos ganaron. Están de fiesta hoy, están celebrando, hoy están en Guayabaos. Hoy la actividad del narcotráfico va a estar disminuida por el guayabo que tienen de celebrar con whisky de 21 años y con toda la ginebra y con todo el ron imaginable y desde luego con las muchachitas que se han robado, celebrando su gran éxito de ayer. Y pasando la página el fin de semana con puente festivo que tendrán para celebrar, se dedicarán a reclutar, a secuestrar niños para ponerlos en posiciones estratégicas que son blanco de ataques de la fuerza pública para neutralizar cualquier posibilidad de operaciones en contra de ellos. Escudos humanos. De aquí en los campamentos van a poner unos letreros en la parte de alta que diga, cuidado, aquí hay menores. Entonces, pues, con eso... Pues ya... hoy más de uno debe estar tomándose sus tragos. Lo cierto es que el presidente Duque tampoco se ayuda. La tendencia número 1 en este momento en Twitter en Colombia es numeral ¿de qué me hablas, viejo? Y esto, por supuesto, en alusión a la metida de pata, es que el presidente nos ayuda, a la metida de pata que cometió el presidente Duque respondiendo eso, ¿de qué me hablas, viejo? Cuando un periodista en Barranquilla le preguntaba precisamente sobre el bombardeo y sobre la moción de censura. Si quieren, escúchenlo ustedes. Sí, señor. Vamos con la voz entonces donde el presidente Duque le responde al periodista, o más bien, donde el presidente Duque no le responde al periodista. Recordemos que el presidente estaba en una serie de eventos en la costa ayer y es cuando le preguntan. Escuchen ustedes. Presidente, ¿qué opinión le merece el bombardeo en Caquetá? Presidente, el bombardeo, ¿qué pasó con eso? ¿De qué me habla, viejo? De lo de la moción de censura contra él. La moción de censura. Tranquilo. Ojo que frente a este caso, ese periodista hizo unas denuncias que vaya uno a saber que sean ciertas, pero sí muy graves. Periodista del Heraldo, hay que decir. Sí, ¿no? señor.
hizo denuncias muy graves, entre otras, que fue golpeado y que fue hostigado por parte del cuerpo de seguridad del presidente para que borrara ese momento en el que el presidente le dice: viejo, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas, viejo? ¿De qué me hablas, viejo? Sí. Bueno, ¿y quién le contestó a Roy Barreras el ataque contra el ministro? La ministra del Interior, y aquí le tengo, doctor Fernando, el momento, yo no sé si sea histórico. Demóstenes con la palabra, Sí, o Cicerón, más o menos. o Emilio Castelar. No. ¿Quién era? ¿O Vergniaud? ¿O Mirabeau? ¿Quién era el que estaba hablando en el momento culminante de la política colombiana? Oigámoslo. Sí, esta es la ministra Nancy Patricia Gutiérrez tratando de defender al ministro. Hacía más quedándose en silencio. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Simplemente unas precisiones de carácter político, porque las precisiones técnicas y las cifras las ha entregado el señor ministro de Defensa. En primer lugar, una reflexión, un debate de control político contra un hombre íntegro, dedicado, trabajador, que no escatima hora ni lugar para poder estar al frente de las situaciones complejas por las que atraviesa el país. Pero también vale la pena pensar que es un debate contra las fuerzas militares y de policía y contra la institucionalidad, porque cuando se cuestionan las cifras de los resultados de estos 14 meses de gobierno, significaría como si fuera falta de responsabilidad de unas instituciones que garantizan permanentemente la seguridad nacional, el control territorial, y qué decir de lo que se hizo en el pasado proceso electoral. Era increíble escuchar a la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, y la interrumpo, doctor Fernando, porque lo que uno esperaba era que la ministra de la Política, la ministra del Interior, entrara con toda la fuerza y la contundencia a desvirtuar los graves señalamientos en contra de las Fuerzas Armadas colombianas y del ministro de la Defensa por cuenta del bombardeo legítimo que ejecutaron en el departamento del Caquetá. Pero eso no ocurrió. No, para que uno lo defienda. Desde luego que no ocurrió, y desde luego que no hubo defensa política del gobierno, y desde luego que entonces la técnica es tírenle pues la presa a los perros. Entonces Guillermo Botero, deshonrado entre comillas, porque el honor es para las fuerzas militares que sí hicieron el ataque, se va para su casa y los triunfadores son los mafiosos. Ahí está la síntesis de esa historia lamentable. El día de ayer quedará grabado en la historia de Colombia como el de la derrota total de la democracia colombiana y como la derrota absoluta de las fuerzas militares a manos de los contrabandistas de cocaína y de los productores de cocaína. ¿Ellos son los triunfadores o no son los triunfadores? Pues claro que sí. ¿Cuáles campamentos quedan protegidos? Los de ellos. ¿Cuáles laboratorios quedan protegidos? Los de ellos. ¿Cuáles rutas quedan protegidas? Las de ellos. Las de ellos. Salga pues y diga que las fuerzas militares van a atacar y van a atacar con toda firmeza a unos bandidos cuando les pasa lo que les pasó ayer en el Parlamento. Porque el que se cayó fue el ministro Botero, pero ahí estaba la cúpula militar entera, humillada, vencida y derrotada. Y el gobierno, en lugar de respaldarla, tumba al ministro y pone de ministro encargado al comandante de las fuerzas militares. Así es. Comandante que dirá: ojo, queridos amigos subalternos, no me ataquen un campamento porque ahí puede haber un menor. Y mire la que me arman. Esta guerra en contra de la fuerza pública, que aclaraba el senador Barreras todo el tiempo, no se trataba de un debate en contra de la fuerza pública, pero mire usted pues lo que terminaron por hacer, dio una posibilidad al gobierno del presidente Iván Duque, y me extraña de sobremanera que fuera la posibilidad para defenderse de uno de los tantos cargos que le hacían, y la defensa la ejecutó realmente fue la senadora Paola Holguín, quien reveló que el Consejo Superior de la Judicatura, con base en estudios periciales, en estudios que son parte del proceso, determinó que en el caso de la Lizama, ¿recuerdan ustedes?, donde un grupo de jóvenes increparon a unos soldados y uno de ellos se metió
violando las normas elementales del batallón, se metió a la fuerza al batallón. No fue producto, la muerte de él no fue producto del disparo directo que el suboficial ejecutó, sino que fue una esquirla que le cayó y le produjo la pérdida de la vida. Porque esto también ya era entonces parte de los falsos positivos, y entonces Colombia tiene un ejército que ejecuta falsos positivos, y ese fue la charla que le dio Barreras al país, diciendo que no quería atacar a las instituciones y que respetaba a los generales y a los comandantes de nuestras Fuerzas Armadas. Hombre. Claro, los respeto mucho, pero de aquí en adelante no ataquen ningún campamento, ¿no? De los amigos nuestros, de los amigos de la paz, de los narcotraficantes. Ayer le entregaron el país al narcotráfico. Ese es el resumen. Se lo terminaron de entregar porque pues ya le habían quitado el glifosato, bueno, ahora le quitan luego, los bombardeos. Desde luego. Entonces luego. pues ya se lo terminaron de entregar. Quedaban los bombardeos, y entonces ahora que no se les ocurra pues fumigar con glifosato, que no se les ocurra quitarles los bienes, que no se les ocurra extraditarlos, porque ahí estarán Roy Barreras y sus amigos, que son 67, ¿no? Incluyendo los 5 bandidos de las FARC. Hombre, ¿será posible que tengamos que asistir al espectáculo de unos bandidos de las FARC, porque son unos bandidos incrustados en el Parlamento, votando en contra de un ministro de Defensa por cumplir su deber en la lucha contra los bandidos de las FARC, amigos de estos que están aquí en el Parlamento? Amigos, compañeros, socios, alcahuetas, son los mismos. Incrustados, ¿y de qué manera? Mire, yo creo que si no fuera esta la noticia del momento, la del ministro de la Defensa, tendría que serlo el tema de que le preservan la curul de Santrich a las FARC. Pero antes de que se me vaya para allá, al oído les cuento, está planteando Roy Barreras y toda su gente mantener la votación de la moción de censura para el día miércoles, aun cuando el ministro renunció desde ayer. Claro, porque al mejor estilo de la Corte Constitucional, claro, seguir votando lo que ya está caído. Claro, porque quieren la humillación completa, Es que no fue suficiente con que tumbaran al ministro porque lo tumbaran y que el presidente se lo tirara a los perros. Entonces el presidente, además, por haber hecho algo perfectamente legítimo, presidente Duque, usted tenía toda la razón. Usted cumplió con su deber. ¿Dónde están esos malditos que reclutan los menores de edad? Las niñas llaman, las adolescentes de 17 años de edad y de 15 años de edad y de 16 años. ¿Dónde están esos malditos? Están ahí metidos en el Parlamento, están al lado suyo, están protegidos por ese maldito papel que usted no quiso hacer trizas, y lo está haciendo trizas a usted, presidente, ese papelucho. Mire, yo tengo aquí el audio de un video que presentó Lorena Murcia de la Corporación Rosa Blanca ayer ante la opinión pública, donde ella lo dice muy claro. Ella, doctor Fernando y compañeros, mujer que fue víctima de violación por parte de las FARC, reclutada desde que era muy niña por los guerrilleros, cuenta cuál es su percepción de lo que acaba de ocurrir con este tema del bombardeo. Los desvinculados del conflicto, es decir, niñas y niños que fuimos reclutados forzadamente por las FARC, lamentamos la muerte de estos 7 niños en un bombardeo realizado por las Fuerzas Armadas. En nuestro paso por las filas de las FARC, fuimos testigos de cientos de compañeros que, al igual que nosotros, fueron reclutados forzadamente y cayeron en diferentes acciones militares, ya fueran una toma de una población, en una emboscada, en un asalto o como explosivistas. Nos resulta claro que son los altos dirigentes de las FARC los primeros responsables, y los responsables de todas las vidas de aquellos cientos y de estos más recientes. Esa es la única verdad, los responsables son los de las FARC, no hay otro responsable de esto. Bueno, ellos son los malditos que hicieron todo esto, porque son los que están, pues, ¿qué era Cucho? A ver, ¿qué era Cucho? Dígame qué era Cucho. Señalado de narcotráfico, homicidio y terrorismo. Muy bien, muy bien. FARC, y hombre de las FARC. Hombre de las FARC. Sí, ¿A quién están defendiendo? A los Cuchos. A los Cuchos. Roy Barreras es un portaestandarte de los Cuchos, para que de aquí en adelante delincan con tranquilidad y sigan destrozando el país. Porque mientras haya cocaína vamos a tener el combustible de la guerra y vamos a seguir contando los muertos. Pero esos muertos no importan.
Los muertos, el que importa es Cucho, y las niñas que se había robado y que tenían un fusil en la mano, porque un detallito que no se contó o no se insistió en él, es que descubrieron más fusiles que adultos había en ese campamento. ¿Quién manejaba los otros fusiles? Ah, pues las niñas, Pues sí, ¿o claro, no? los menores, claro. A todos tenían un fusil en la mano. Claro. Muy bien, con un fusil en la mano son objetivo clarísimo de una operación militar según el derecho internacional humanitario. Pero esa defensa no se hizo. Además porque el gobierno no quiere tener especialistas en derecho internacional humanitario. No lo quiere tener. Entonces, pues son los señores, ¿cómo se llama? Ceballos y Barbosa y no sé quién, y de todos no se hace medio. Echeverry, sí. Pues Echeverry es el non plus ultra. Ese ya es la cima. Dicen los franceses le comble de comble, y no les traduzco. Eso es Echeverry. Y las consecuencias que esto tiene para el país, es que pues hablamos de la gravedad de la crisis política, pero mire, esto tiene unos impactos inmensos. Aquí en Costa Rica le pregunté ayer al vicepresidente de una multinacional que tiene inmensas operaciones acá, es uno de los mayores empleadores de este país, le pregunté cuáles eran los principales factores que tuvieron en cuenta para hacer la inversión, una inversión inmensa que hicieron aquí en Costa Rica. La respuesta que me dio: estabilidad política, estabilidad jurídica y seguridad antes de cualquier otra consideración. Entonces, bueno, ante muy esto, bien. yo Y aquí me hago no la tenemos- pregunta, ¿y en Colombia tenemos eso? No tenemos estabilidad política, no tenemos estabilidad jurídica, eso está en manos, el Poder Judicial en gran parte está en manos de los... De los amigos del acuerdo. Sí. Claro, por supuesto que sí, y no tenemos seguridad porque la situación, hoy sí que amaneció grave la situación, hoy sí que amaneció grave. Bueno, y nos Entonces, vamos ¿quién se porque va a animar a invertir allá? tenemos un invitado muy especial, no tenemos mucho tiempo para oírlo, pero lo vamos a oír. Darío Acevedo, se lo iban a tragar vivo. Les cantó la tabla. Pero le resultó, Sí. ahí sí que le salió general, ahí sí que le salió general. Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, muy buenos días.